Bien, hoy tenemos la octava clase en el curso bíblico que estamos llevando en este trimestre de octubre a diciembre. El título de la lección de hoy es La fuente de agua viva. Vamos a empezar buscando en la Sagrada Escritura, en el profeta Isaías, los versículos, el capítulo 55 de los versículos 1 al 3. Isaías 55. Dice así la palabra de Dios, Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. En todo este asunto de los pecados esclavizantes, los pecados, en particular los pecados sexuales, pero no solo los pecados sexuales, sino cualquier tipo de pecado esclavizante que hace que la persona una y otra vez esté presa de ese pecado, se proponga 1000 veces dejarlo y vuelva otra vez a él. Como les he dicho, esto se aplica a diferentes clases de vicios, pero nosotros en particular nos estamos concentrando en los pecados sexuales por la situación tan preocupante que vive nuestra sociedad, pero no solo la sociedad, sino las iglesias, en las cuales estos pecados, como se realizan de manera secreta, no están siendo tratados porque no son visibles. Entonces las personas viven tan amarrados como el que vive atado a otros vicios, pero son pecados secretos. Entonces los principios bíblicos que vemos para estos pecados se aplican, no lo olvidemos, se aplican a cualquier otro pecado, y en particular estamos hablando de pecados esclavizantes habituales. Ahora, lo que hay detrás de todo esto no lo comprende el ser humano que no ha sido regenerado, es decir, el que no es verdadero creyente. Pero a veces el mismo creyente lo olvida. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Es un engaño de pensar que aquello me va a dar una satisfacción que estoy buscando, va a saciar una sed que hay en el corazón. Y entonces la persona va una y otra vez pensando que, aunque ya ha dicho en el pasado, no lo voy a volver a hacer, de alguna manera el enemigo engaña para pensar, pero tal vez me estoy perdiendo de algo que sí es suficientemente placentero y satisfactorio, y vuelve a caer en la trampa para darse cuenta que no fue así. El pecado, debemos entender, no llena ese vacío. No nos llena, más bien nos deja insatisfechos espiritualmente hablando, ¿verdad? Porque aquellas personas que sí encuentran placer en la vida de pecado, no son cristianos. O sea, una persona que pretenda ser cristiana y disfruta el pecado de esa manera no es cristiano, porque el cristiano lo que pasa es que aunque caiga en algún pecado, ese pecado le representa una pena tan grande, el darse cuenta que está cayendo, que no puede disfrutarlo. De hecho, no hay nadie, eso es una marca del cristiano, no hay nadie más infeliz en esta tierra que un cristiano caído. ¿Saben?
El inconverso cae, bueno, no cae realmente, vive en pecado, pero puede llegar a sentirse mal por sus pecados, porque es muy feo sentirse dominado de algo. Entonces se siente mal. Además, ese pecado le trae consecuencias en su vida, en su trabajo. ¿Cuántas personas tienen problemas en su trabajo, en sus matrimonios, en sus familias por causa del pecado? Y entonces se duelen, pero no es el mismo dolor de un cristiano. El cristiano que cae siente una desesperación tremenda en su corazón, porque no es nada más las consecuencias de sus pecados lo que le atormenta, sino entender que ha ofendido a Dios, al Dios Santo, a Jesucristo que dio su vida según él profesa, por él, ¿verdad? Entonces, en el caso de la pornografía, específicamente, la gente empieza viendo un poco. Y de hecho, cuando hablan al respecto, a veces dicen, sí, yo he visto, no mucho, a veces he visto, pero eso no me domina. Después ya es un poquito más frecuente. Y después el gancho es siempre que hay algo que se está perdiendo. Hay una imagen especial, hay una modelo especial, hay un modelo especial, hay algo, y así va siempre hundiéndose más y más y más, pensando, aunque ya, como les digo, se había prometido a sí mismo, yo no voy a hacer esto más, otra vez está frente al computador o frente al video o lo que sea, que por las maneras que lo use, y piense, esta es la última, tal vez en esta voy a ver ya lo que va a ser lo último ya. Y nunca es así. Siempre va a haber esa ansiedad por más. Ese es el engaño de pensar que va a encontrar manera de satisfacer su sed en una fuente incorrecta. Entonces, por eso pensemos incluso en aquella mujer a la que el Señor le habló en Juan 4. Si no conocen la historia, se las cuento brevemente. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, el Señor tiene un trato con una mujer. Y ella había tenido, dice, 5 maridos. Por eso cuando el Señor le pregunta y le dice, llama a tu marido, ella dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y todo el contexto nos hace pensar que esa mujer iba de una relación a otra pensando, bueno, me fue muy mal con este, pero tal vez con este otro me vaya a ir mejor. También le va mal, también la abandonan o también lo que sea que haya sucedido, y sigue intentándolo y seguiría intentándolo vez tras vez, porque ese engaño del pecado le hace pensar que tal vez esta hora sí va a ser la relación perfecta, esa relación constructiva, como dicen, y satisfactoria, y que le va a hacer sentirse, una palabra que el mundo usa, realizado. Y sigue intentando, pero ella llega y se topa con la fuente de agua viva, tanto que es interesante, si leen el capítulo 4, que cuando ya ella es confrontada de una manera especial, dice, y dejando su cántaro, se fue a hablar con otros. Vean, ¿qué significa eso de dejar el cántaro? Esa era una necesidad válida y física, tener sed y llevar agua, pero ahora se dio cuenta de algo más importante. Se dio cuenta de que era mucho más importante la situación de su alma, y ahora esto se volvía secundario. Y así es como cada uno de nosotros y las personas a las que queremos ayudar tienen que llegar a ser conscientes de que hay algo más importante. Usted está pensando nada más en ese vicio, en vencer aquello. Pero hay algo más importante, debe darse cuenta, que es que usted no ha saciado la sed de su alma en la fuente correcta. Veamos entonces este pasaje que estamos hablando, porque el profeta está hablando de una manera simbólica, obviamente, del alimento de esta tierra, ¿verdad? Dice, venid, comprad y comed, sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Cómo interpretamos eso? Tal vez alguien diga, bueno, y a mí ni me gusta el vino ni la leche. ¿De qué se trata esto? Tenemos que entender que se trata lo que necesitamos para esta vida, para estar satisfechos, saciados. Bien, en ese contexto era eso.
Bueno, eso que usted necesita, eso que necesita el que está hundido en el vicio, lo tiene Dios, no ahí donde lo está buscando. Y en el versículo 2 nos dice así: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará ¿qué? Vuestra alma. Entonces es una necesidad del alma. Lo que tiene la persona que está hundida en el pecado es una necesidad del alma. Encontrar la satisfacción en Dios, y se deleitará vuestra alma. Entonces aquí vamos a hacer un alto para entender esto. Para el inconverso, para el que, o incluso para el que cree que es cristiano, pero no lo es, un lenguaje como esto de deleitarse uno en Dios es incomprensible. Es incomprensible. La gente viene a la iglesia, hace cosas de iglesia, pero entender qué es deleitarse en Dios, eso no lo entiende. Y por eso cuando vamos a tratar de ayudar a alguien que está hundido en el pecado, no podemos quedarnos en ese nivel de nada más ayudarle a salir de un vicio, porque él lo que tiene que entender es que hay manera de satisfacer nuestra alma en Dios. Porque la persona puede dejar un vicio y tomar otro, o sustituirlo por alguna otra actividad. Como les había dicho en el pasado, hay quien puede ser esclavo de la bebida y dejarlo y ahora hacerse ciclista. Eso no aprendió a deleitarse en Dios, simplemente cambió de una costumbre a otra por algo más ventajoso. Pero ahora puede que se le vuelva a su Dios el ciclismo. ¿Me comprenden? Entonces, el asunto es, para cada persona que dice ser creyente, ¿usted entiende lo que es deleitarse en Dios? Pero si para las personas orar es una carga, si para las personas leer la Biblia es algo pesado, usted le está hablando en un lenguaje que no conocen. Aprenda a deleitarse en Dios. ¿Cómo? Si eso es algo espiritual y no tienen vida espiritual. Entendamos esto siempre primero, que el alma no encontrará reposo hasta que lo encuentre en el Señor. Pero entonces, hay algo que Dios nos pide. Versículo 7 de Isaías 55. ¿Cómo? ¿Qué es lo que debe hacer entonces la persona? Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso es que nosotros en el curso vamos enfatizando la necesidad de ¿qué? De amputar, de cortar con todo aquello que me lleva al pecado o a riesgos de pecado. Porque si usted viene y dice: yo quiero dejar esto, yo quiero aprender eso de deleitarme en Dios. Supongamos que ya entendió que hay una manera de deleitarse en Dios, pero usted no corta con lo que le representa una posibilidad de caer en pecado. Entonces usted no está haciendo lo que aquí nos dice que se debe hacer para encontrar eso. Deje su camino, deje sus pensamientos, vuélvase a Dios. El volverse a Dios es la definición más clara y sencilla de arrepentirse. Arrepentirse es volverse a Dios. Entienda que cada vez que pecamos no estamos frente a Dios, le hemos dado la espalda, nos hemos vuelto para ver a algún lado. Y arrepentirse es: deje de ver para donde está viendo, vuélvase a Dios. Y esa es, por decirlo así, la receta. Tiene que volverse a Dios, dispuesto a hacer todo lo que Dios dice para encontrar en Él deleite. Yo tuve una triste experiencia con alguien al que le explicaba que el cristiano, bueno, realmente solo le hablé del devocional. Le decía que teníamos un devocional, es decir, un tiempo en el cual uno se aparta, lee la Escritura, ora, se acerca al Señor en oración. Y esa persona que se consideraba a sí mismo cristiana me dijo que qué aburrido eso. Pero después me dijo, aunque dicen que funciona y que ayuda mucho, o sea, si para una persona orar y leer la Biblia es algo pesado y aburrido, no puede deleitarse en Dios,
téngalo por seguro que volverá a buscar otras fuentes porque no ha encontrado deleite en Dios. Y sin embargo, ese tipo de pensamiento está en gente que piensa que es cristiana. La satisfacción la vamos a encontrar entonces en Dios. El arrepentimiento, una palabra sobre esto, es dejar eso, déjelo. ¿Cómo? Nada más Dios le dice que lo deje. Y usted tiene que obedecer en sus fuerzas. No está diciéndole Dios que usted puede por usted mismo dejarlo. Ven que hay algo interesante. Dios le dije, deje eso. No puedo, sí, no puede, pero Dios le manda hacerlo. En tu nombre voy. Y ahí es donde se va a demostrar una obra de gracia. Les voy a contar una historia que leí, que escuché más bien. Algunos tal vez la habrán visto, del pastor Tim Conway, que él contó una historia y dice que es como hacen para cazar monos. Ponen una botella con una nuez adentro, una botella con el cuello suficiente para que le quepa la manilla al mono. Él mete la mano, coge la nuez, pero después ya no la puede sacar. Solo la pudiera sacar de ahí, y si no la saca la mano, ya quedó atrapado y lo van a cazar. Si el mono soltara esa nuez, puede volver a sacar la mano. ¿Y qué pasa? No la suelta. Y está ahí pegando gritos y ya vienen a cazarlo, pero él no suelta la nuez. Esa es la actitud nuestra con no dejar el pecado. Si usted se aferra a su pecado, lo va a tener atrapado y usted tiene que soltar eso. Eso es una actitud que nosotros diríamos irracional. Suéltela y nada más y salga corriendo. Pero no puede. Quiere salir corriendo, pero sin soltar la nuez. Espero me entiendan el ejemplo. No podrá usted tener libertad, irse a la selva como ese monito salvaje, si no suelta esa nuez que lo tiene a usted en la trampa. Déjela. Y déjela como en las fuerzas que Jesucristo promete dar a los que se arrepienten. Hágalo en su nombre. Vamos a ir a Proverbios 27:20. Este versículo es muy apropiado para los pecados que estamos tratando de enfatizar aquí y de vencer y de pelear contra ellos. Es Proverbios 27:20. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Voy a volver a leer esto. Los ojos del hombre nunca están satisfechos. Ese es el problema de la lujuria. Y la voy a decir la lujuria en cualquiera de sus acepciones, porque puede que alguien diga, yo nunca he visto pornografía, pero tiene lujuria en sus ojos. Vuelve a ver a la que no es su esposa. Y vuelve a ver a otra y a otra y otra, y nunca se sacia de ver. Y la gente se escuda en que eso es natural y que es normal. Pero el creyente encuentra que es preferible deleitarse en Dios y decir no a ese pecado de lujuria, entendiendo que no le haga caso a sus ojos. Nunca va a haber un basta, siempre va a querer ver más, siempre va a querer volver a ver más. Y esto coincide con lo que dice Efesios 4:19, de lo que pasa con nuestros corazones si se permanecen en incredulidad y en la ignorancia. Si nuestro entendimiento no es alumbrado, esto va a pasar con cada uno de nosotros, sea en el pecado de lujuria o en cualquier otro pecado. Efesios 4:19 dice así: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra avidez es con ansiedad. Como funciona el pecado es así: poco a poco
va endureciéndose el corazón y a no ver tan grave lo que al principio ya sabía que estaba mal. Los factores que ayudan a esto es, yo sé que muchos lo hacen, he escuchado de otros que lo hacen, incluso que están muy metidos en la iglesia, el corazón se va endureciendo. Eso para los que vienen a la iglesia, pero otros simplemente ya después dejan de venir a la iglesia. Como ese entendimiento está en la oscuridad, el pecado va a lograr que se endurezcan y que pierdan la sensibilidad. Entonces, peca, pero ya no se siente tan mal como antes de pecar. Ya se acostumbra a pecar. Y dice que se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y de hecho, en el ambiente de pecado y del mundo, entonces se vuelve más bien algo de chistes y de risas. ¿Qué tan lejos llegó aquella persona? En cualquier vicio. ¿No han escuchado ustedes conversaciones de personas que en una fiesta alguno tomó mucho y después hablan de la fiesta y dicen, qué bárbaro tal lo que hizo, y jajaja, todo el mundo muy riéndose de aquel que abusó más que los demás? Todos se emborracharon, pero hay uno que más, y eso es motivo de chiste, y al final ese se sentía mal porque él fue el más notorio en su borrachera, pero después todo eso se vuelve un puro chiste. ¿Quién puede tomar más rápido? ¿Quién puede tomarse más tequilas? ¿Quién puede hacer más cosas? Y lo mismo en lo otro. Se hacen chiste uno a otro de que fueron a tal parte, de que se fueron hasta con una mujer que ni era bonita y burlan al otro. Son cosas horribles. ¿Pero por qué es? Porque perdieron toda sensibilidad. Ya no hay vergüenza por el pecado, sino que es algo de lo cual se puede hacer un chiste, de lo cual se puede burlar la gente. Y entonces, ahora, entregados a la lascivia, cometerán con avidez toda clase de impurezas. ¿Por qué lo dice así? Porque esto no se trata de un solo pecado. Esto no se trata de que usted piense que si usted no es de los que ha caído en pornografía ya se libra. Que usted piense que porque usted no cayó en masturbación ya usted se libra. Es toda clase de impureza. Impureza de los ojos, de la mente, de prácticas diversas. Como les había dicho desde el principio del curso, yo no voy a entrar en detalles de las terribles cosas que involucran el pecado sexual. ¿Por qué? Porque quiero que si usted nunca las ha conocido ni ha sabido de eso, que no las conozca. Nada más que sepa que huya de todo eso, porque hay toda clase de impensables desviaciones sexuales. La gente hoy en día solo habla de dos cosas. Bueno, básicamente de esto del matrimonio gay, pero ellos no saben todo lo que involucra. Eso es nada más una puerta para cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa que sea en la que la persona diga, pero esta es la manera en que yo siento que tengo satisfacción. Y yo así nací, así es como yo soy. Bueno, si él es así y tenemos que pensar que como sea que a usted le parezca que se siente satisfecho, debe ir, entonces habrá miles de rumbos que tomar. Y por eso habíamos leído en Levítico una gran cantidad de posibilidades. Y siguen habiendo lo que se llaman parafilias sexuales, las más impresionantes de la manera negativa, chocantes expresiones de la sexualidad. ¿Cómo llegaron ahí? Perdiendo la sensibilidad. Un detalle, nada más para que vean lo lejos que esto llega. Tratando, como les digo, de evitar otras que no quisiera, de cuán grotescas son, como dice el apóstol Pablo. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, dice Efesios 5, ¿verdad? Pero vean, en Estados Unidos hay organizaciones que ayudan a los jóvenes para que
no solo a los jóvenes, sino a todos, para que puedan vivir su sexualidad al máximo. Entonces, hay personas que su satisfacción es maltratar a su pareja en la intimidad, y hay personas que piensan que no tienen suficiente placer excepto que reciban cierto grado de maltrato. Entonces, hicieron una entrevista donde en cámara escondida le preguntaban, una joven iba supuestamente a consultar, pero era para que quedara constancia de qué responde esta gente al respecto de cómo sé que no estoy llegando a un nivel muy peligroso. Y oigan la respuesta, y eso está grabado y lo pueden, ahí está, lo vi yo por internet, que decir no es suficiente. Que ustedes tengan, le decía él, que ustedes tengan como pareja una frase, ¿cómo es que decía? Una clave. Cuando yo diga tal cosa, ya es que es suficiente. Porque decir no, porque puede ser que para ella decir no es parte del juego. Oigan, y de esa manera hasta han muerto personas en supuestos juegos sexuales violentos. Y lo que les dicen es, si eso es lo que les gusta, nada más tenga eso, el cuidado de decir que cuando usted diga avión, entonces ya que pare el juego. Esos son cosas espantosas, locuras. ¿Cómo llegaron a pasar? La Biblia lo dice, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia y cometen ahora con avidez toda clase de impurezas. Ahora, cuando hablamos de cosas así tan grotescas, tenemos casi que de una manera automática la actitud de pensar, eso está muy lejos de mí. Pero el pecado funciona así siempre. Usted comete un pecado, cualquiera que sea, aunque no sea sexual, su corazón se va insensibilizando y después usted comete ese pecado sin pensar que es grave. Su corazón se puede volver insensible y hace crueldades y no le parece que eso es nada, porque ya su corazón se acostumbró a la crueldad. Puede tener la actitud más egoísta del mundo y no se siente mal porque la práctica del egoísmo le llevó a la insensibilidad y nunca cree que es. Como les digo, no se aplica solo a los pecados sexuales. Leamos Jeremías 2, 13 al 18. Profeta Jeremías, capítulo 3, los versículos del 13 al 18. Veamos con atención, dice así: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Estoy leyendo el 3, ¿verdad? Perdonen. Es capítulo 2, versículo 13. Gracias, Gloriana, que me hizo esa cara. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino?
Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Como ustedes ven aquí, la aplicación más cercana es a gente que es del pueblo de Dios. Porque esto lo hemos estado repitiendo, es posible. Y es una de las cosas más terribles, la caída del creyente. Y de eso es de lo que estamos tratando de hablar aquí. No vamos a ceder, ni vamos a hacer como el avestruz, meter nuestra cabeza en la tierra, ignorando que esto puede estar pasando aquí, que hay gente que cree que es cristiana, o que sí son cristianos, pero que están caídos y no están haciendo nada para levantarse. No puede ser. Y esto nos habla a nosotros muy, muy seriamente. Dice la Biblia: mi pueblo ha hecho dos males, me dejaron a mí fuente de agua viva. Piense usted que es cristiano, que dice que ama a Cristo, que Cristo le salvó. Piense usted cuando está en el pecado, ¿qué es lo que está haciendo? Aquí está bien claro. Está dejando a Dios y buscando saciar su sed en otra cosa que no es Dios. Pero aquí nos da una ilustración tan buena, porque ¿saben qué es una cisterna? Es cavar un pozo. Vean la insensatez. De este lado tengo una fuente de agua viva, es Cristo. Ahí está fluyendo el agua más pura, más preciosa. Ahí está. Y en vez de ir a Él, yo voy a ir y voy a cavar mi propio pozo. Y ese pozo está sucio y no retiene el agua. Y si no retiene el agua, quiere decir que lo que queda ahí es un poco de barro. Y está prefiriendo eso. Por eso dice dos males. Dejan a Dios y va y hace la locura de cavar una cisterna y tratar de encontrar en aquello satisfacción, y sigue cavando. Algún momento, vea, el que ha estado presa de esto lo entiende muy bien. Y sigue cavando y ve que lo que hay es un barrial, pero en su pensamiento sigue cavando. En algún momento encontraré agua. ¡Qué insensatez! Nunca, como les decía, nunca va a encontrar la imagen perfecta, ni la relación perfecta, ni la experiencia perfecta que ya le va a saciar. Eso es una cisterna rota que no retiene agua, pero allá está Cristo, la fuente de agua. Ahora, vean el lenguaje, hermanos. ¿Es Israel siervo, es esclavo? Esa es la pregunta para el cristiano. No dice la Biblia, Juan 8:31 al 33, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No dice eso. No es usted cristiano, entonces ¿por qué? Dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿A eso fue llamado usted? ¿Es eso ser cristiano, vivir así, esclavizado por los pecados? La pregunta, obviamente, se hace retóricamente. No es cierto, Israel, a eso no fue que yo los llamé. Yo los llamé a una vida de libertad, de victoria. Cristianismo no es eso. No puede vivir hundido en el pecado. ¿Por qué ha venido a ser presa? ¿Por qué tiene que usted vivir así? Si usted tiene la palabra de Dios, si usted tiene a Jesucristo, su Espíritu Santo, no tiene que vivir esclavizado al pecado. Ahora, el versículo 18 nos dice: ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? Cuando Dios sacó a su pueblo, y nosotros hemos estado estudiando el Éxodo, ¿verdad?, con el pastor Eric. Dios saca a su pueblo. ¿Cómo saca Dios al pueblo de Israel de Egipto? Dice que con mano poderosa y brazo extendido. Dios hace una obra maravillosa. En todos los dioses de Egipto hace juicios, 10 plagas, saca a su pueblo, maravillas, abre el mar. Todo eso hace Dios y le dice: nunca más. Esto tiene que quedar bien claro en nuestra mente: nunca más volverás por aquel camino. Entonces, cada vez que usted vuelve al pecado, está por el camino a Egipto. ¿Por qué tiene que ir a tomar agua del Nilo? De eso es de lo que se trata. Y entonces es la palabra de Dios,
en el poder del Espíritu Santo la que me hace ver a mí esto y digo, ¿pero qué es esta locura? No soy yo cristiano, yo no tengo que vivir así. Esto es una locura. Y entonces puedo ir otra vez a la fuente de agua de vida, que es Jesucristo. ¿Recuerdan Juan 6:37 que él dice, en el último día de la fiesta, Jesús dijo en alta voz, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Entonces todo eso se vuelve, no tiene sentido y sería paja, como decimos nosotros hablando, si eso no es real en la vida nuestra. Entonces el cristianismo sería una religión falsa. ¿Ven lo grave del asunto? No se puede aceptar que así es. Soy cristiano, pero así es, nadie puede luchar contra eso. Puede porque Dios no miente. Entonces, y veamos la gravedad del asunto. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Entienda, si usted está luchando con el pecado, que cada vez que hace eso, estás dejando a Dios, estás dándole la espalda. Pero hay que volverse a Él y entender todo lo bueno está en Él. Existe el deleite en Dios, que es superior a todas las cosas de esta vida. Tiene que llegar usted a poder decir, teniendo a Cristo, que no tenga nada más y que lo pierda todo si tengo que perderlo, pero tengo a Jesucristo. Pero claro, que lejos está el cristianismo de esto, por lo cual andan entonces los cristianos hundidos en el pecado y en vicios y en lo que sea. Al respecto de este versículo que leímos en Jeremías 2, hay un bonito comentario que quisiera compartirlo con ustedes. Dice, los hombres viven en una persecución incansable de la satisfacción. La satisfacción, o eso que la gente también llama realización, sentirse ya plenamente realizado, dice la gente. ¿En dónde lo buscan? Mediante las cosas terrenales, sea vicios o no sea vicios, posesiones, cualquier cosa. En nuestro caso particular, del placer sexual. Y dice, ellos se agotan en los deleites engañosos del pecado. Se agotan. Las personas llegan a sus trabajos agotados de haber estado viendo por horas pornografía. Las personas llegan a sus trabajos agotados de haberse pegado, como dicen ellos, la fiesta, sea en cualquiera de sus formas. Se agotan buscando esos deleites engañosos del pecado y al final encuentran que todo es vanidad y vacío. No sirve eso para nada, vanidad, vacío. Quedando perplejos y muy defraudados en una continua búsqueda infructuosa. O sea, busco y busco, pero no encuentro lo que quiero. Y aun cuando me satisfago, después un poquito más falta. Sin embargo, aunque cansados, ellos seguirán adelante, tambaleándose bajo la influencia de la locura espiritual. Y a pesar de no ver ningún resultado, excepto la disolución eterna, insisten en seguir adelante. No toman ninguna previsión para su estado eterno. El presente los absorbe. Esto es lo que define las cosas. Está la persona pensando en el aquí y en el ahora y se le olvida que hay una eternidad. Hay una eternidad y su condición en la eternidad va a depender de la condición presente aquí. Dice, el presente los absorbe, prueban una y otra de las cisternas rotas de esta tierra, esperando encontrar agua, donde hasta hoy no han encontrado ni una gota. Es una cita de Spurgeon. Yo en este viaje a El Salvador compartí con un hermano de nombre Vidal y quisiera compartirle brevemente su testimonio, que no es con respecto al pecado sexual, pero que van a ver que es lo mismo que ocurre en cualquiera que está atrapado ahí. Ese hermano, por causa de ser aficionado a apuestas, eso en las maquinitas,
pasaba horas en eso. De hecho, él perdió su casa por cosas así. Él hasta incumplía en su trabajo. Su compañero de trabajo, cuando él llegaba tarde, lo había dejado solo al otro. Le dice: yo voy a acusarlo a usted porque por estar usted en eso de las maquinitas me deja a mí solo, etcétera. Dice que así le decía. ¿Y sabe cómo lo conquistaba? Le daba un poco de lo que ganaba en las apuestas. La deshonestidad de todas partes, ¿verdad? La cuestión es que así, y una vez estaba él hasta aquí, había perdido no sé cuánto dinero y tenía que pedir prestado para seguir, porque estaba hundido. ¿Cómo hace? La única es volver a intentar, y si gano ya pagar, pero no tengo ni para eso, pedir prestado y seguir hundiéndose. Y dice que él decía así, y oigan, ¿por qué es que el testimonio me llama la atención? Porque es una persona criada evangélica, es decir, no ignorante de la palabra de Dios, criado en iglesia. Pero claro, el pecado endurece, el pecado ya vive como el mundo, al final no sabe si hay Dios o no, y él, jugando sus maquinitas, dijo: tiene que caer tal cosa, si hay Dios, oigan la blasfemia, si hay Dios, tiene que salirme tal cosa. Y tenía 3 oportunidades y no salió, y la segunda tampoco salió, y él seguía insistiendo: si hay Dios, tiene que salirme esta vez y nunca más vuelvo a jugar. La promesa, ¿verdad? Que salió y ganó el dinero y pudo pagar y dejó de jugar. Por supuesto que no, porque Dios tenía que mostrarle que él es esclavo y que él no puede, y siguió. Pero la situación allá es tan terrible que yo no me imagino, pero él cuenta, a raíz de todas esas cosas y de otras muchas más, a él le dieron 3 balazos en la calle y le pasaron un carro por encima. Esa es la situación de violencia que se vive en otras partes. La cuestión es que, según me contaba mi hermano Henry Presa, que él cayera en un barrial fue lo que tapó esas heridas, porque duró horas ahí tirado, una quebrada en yo no sé, bueno, no sé ni cómo es el asunto, pero él duró 3 años. Que lo que sugerían los doctores a veces era cortarle la pierna. Y decía este hermano, que ahora sí es hermano, que él solo tenía un pensamiento en su corazón. Oigan la dureza del corazón. Y esto no es para que piensen qué bárbaro él. Así es nuestro corazón, si no es por la gracia de Dios. El único pensamiento que él tenía era yo tengo que componerme y curarme para ir a matar a los que me hicieron esto. Así es, porque él sabía quiénes eran, ¿verdad? Y así es. Y ahí hubiera seguido para siempre en ese círculo. Si no es que el brazo de Dios lo rescata. El problema no eran los balazos y la pierna destrozada, que gracias a Dios después de 3 años pudieron encontrar cómo hacerle algo y no la perdió. Pero el problema, ¿dónde estaba? En el corazón. Y cuando el Señor hace la obra en él, más bien de él después dice, aún venía a la iglesia cuando el Señor, y dice, y no podía ni orar porque solo tenía eso en su cabeza: tengo que matar a los que me hicieron esto. ¡Qué locura! ¿Quién hizo eso? Él mismo, por el pecado. Pero siempre transfiriendo la culpa a otros, no hay esperanza. Hasta que Dios hace la obra, y después él mismo me decía: hermano, yo hoy oro por el que me hizo esto. Oro por él, dice. Y sigo orando, y ya en mi corazón no hay nada contra él. ¿Qué se necesitó? Una obra de gracia. Y si nosotros no entendemos que se necesita el poder del Espíritu Santo para vencer, vamos a hacer de nuestras consejerías una terapia como la del mundo, como la de los psicólogos. Lo que necesitamos es ir a la fuente de agua de vida, es Jesucristo. Y yo le pregunto, usted puede que no esté luchando con vicios, ni con cosas así tan notorias ni vergonzosas, pero el asunto es, ¿usted se deleita en Jesucristo cuando bebe de Él el agua de vida?
Porque si no, yo le garantizo que usted está bebiendo de alguna otra fuente, pensando que se va a saciar, sea el materialismo, sea cualquier cosa de esta vida. Vaya a Jesucristo. Ese es nuestro mensaje, ese es el Evangelio. Hay esperanza si usted se vuelve, deje su camino y vuélvase a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. En este ratito, aproveche, si usted tiene una duda, una consulta, algo con respecto a este curso o al ministerio Liberando a los Cautivos, venga, porque estamos para servirle. Dios les bendiga.